Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Es un placer saludarlos para hablar de geopolítica. Unos minutos atrasado, ha sido responsabilidad mía porque estaba viendo uno de los temas que vamos a tratar hoy, que es estas elecciones parciales en Alemania, donde según la televisión francesa, por lo menos que es la que he visto yo, ha ganado la extrema derecha. Ahora, viendo que la televisión francesa está dominada por Macron, que todo lo que no es de acuerdo con él es todo extrema derecha, me deja bastante que desear. Así que es un tema que vamos a conversar hoy con mi querido amigo, compañero de ruta y brillante analista, Juan Antonio Aguilar, a quien saludo. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Buenas tardes, buenas noches ¿Qué para ti. tal? Buenas noches y buenos días y tarde donde nos estén viendo. Ahí estamos, ahí estamos. Aquí en el hemisferio sur estamos por la tarde. Son las 5 de la tarde en realidad. Aquí ya es Eh, de noche. De hecho, aquí. se ve por mi fondo, ¿eh? Sí, sí, Este sí, fondo hoy es sí. natural. El de hoy es natural, son las 10 de la noche. En primer lugar, bueno, pedirles a muchos amigos que se están adhiriendo, como es el caso de Patricia Sonia Fuentes, que se están adhiriendo como miembros del canal. Esto quiere decir que son personas que, muy agradecidas con ellos, han decidido formar parte de nuestra comunidad. Esto tiene un costo mensual, allí unos euros mensuales, 3 o 5 euros, no recuerdo cuánto es. Y esto le va a dar a estas personas, primero lo hacen obviamente con un espíritu de apoyar y de alentar el canal, así que muchísimas gracias. Y en segundo lugar, les va a dar a todas estas personas algunas ventajas en cuanto a que va a haber transmisiones un poco más individuales, más personalizadas, por así decirlo. El canal va a seguir funcionando como siempre. No se busca ni crear categorías de adherentes o de seguidores, para nada de eso. Este canal no busca, no tiene fines económicos. Sí nos sirve con la contribución de ustedes a que podamos mejorar nuestra calidad, nuestros abonos a fuentes de información, a revistas, a webs y demás, y mejorar un poco los equipos, las luces, en fin, todo esto que hace al funcionamiento de un canal de esta naturaleza. Y también recuerden que en el caso de quienes estamos aquí frente a la cámara, estamos destinando horas de nuestro tiempo, años de estudio, de conocimiento, es el caso de Juan Antonio, de Fernando Moragón, de Antonio Valdés. Son años de estudio, de investigación que volcamos en estos breves videos y que, bueno, de alguna manera es lógico, gratuitamente, es lógico que quienes deseen apoyar a este canal lo hagan entonces, como digo, constituyéndose, formando parte de nuestra comunidad. Esto aquí abajo está en el enlace, lo verán. Y si no, lo que sí es un compromiso de todos ustedes es darle clic a la campanita, suscribirse al canal, darle clic a la campanita, porque si no le dan clic a la campanita, no les llegan las notificaciones. Muchos amigos me dicen, yo me he suscrito, pero no me llegan las notificaciones. Pues no debes olvidar que además de suscribirte, darle clic a la campanita, eso es gratuito, y por consiguiente, cada vez que estemos en transmisión o que organicemos algo, te llegará la notificación. Entonces hay que hacer esos dos actos: suscribirse y darle clic a la campanita, obviamente dejar comentarios, compartir los contenidos, etcétera. Y los que se suscriban como miembros, como decía, y esto concluyo, y no lo hago esperar más, a mi querido amigo Juan Antonio, habrá transmisiones especiales que serán destinadas a los miembros. Ya son algo así como 150 más o menos ustedes se han suscrito, en los cuales tendremos este tipo de comunicación más privada y podremos hacer lo que es difícil, que es responder preguntas. Es decir, ustedes enviarán preguntas, habrá alguien que hemos contratado para eso, que detrás de cámara irá seleccionando las preguntas, agrupándolas, moderando las preguntas y nos irá, o en mi caso, si lo hago individualmente, transmitiendo las preguntas que ustedes vayan haciendo e iremos respondiendo o comentarios y demás. Es una forma como para establecer un vínculo un poco más individual o más íntimo, no individual, más íntimo con ustedes.
y aquellos que hacen donaciones, como es el caso de alguien aquí, Luis de Uruguay. A todos ellos, muchísimas gracias. Es el caso de Luis, que desde Uruguay, che, fue el mismo Adrián Salbuche que recomendó tu canal, eh, no estaría mal que hicieras un programa con él. Bueno, Juan Antonio, el che, esto de decir che, es muy rioplatense, solamente uruguayos y argentinos. Es una forma coloquial, amistosa, agradable de decir tú, sabes, tú ya lo sabes porque es un hombre de mundo. Y le agradecemos al amigo Adrián Salbucci, que es un fecundo estudioso de todos estos temas, muy castigado, y esto tú no lo sabes quizás, Juan Antonio, pero Adrián Salbucci es alguien que está en esto de luchar contra los piojosos desde hace, yo creo que décadas. Yo le conozco de hace décadas, ¿entiendes? Por lo menos Décadas. 15 o 20 años. Ahí está. Algo así, no sé si estoy haciendo arbitrario, como en España, este señor Sánchez, creo que se llama, o tiene un apellido muy común, que también hace décadas que trabaja en este tema. Alguien me va a hacer acordar. Así que lo saludamos a Adrián Salbucci, muy castigado, como digo, en las redes sociales, muy castigado porque bueno, esto de que del holocausto, de la jodita esa, el holocausto, lo ha castigado muchísimo. Así que Luis Chapita Ferrari de One, lo tengo presente el tema. Muchas gracias y muchas gracias por tu donación. Juan Antonio, hay un tema que, si te parece, es fácil, porque es fácil digo porque no va a implicar mucho tiempo. Vamos a hablar del tema Rusia, Ucrania, que es lo candente, pero mientras los amigos se van llegando al canal, que es esto de Elon Musk y Brasil, la pelea con Lula. Lula ha suspendido Twitter en Brasil, o no sé si ya lo ha hecho. Elon Musk se está sacando unos Twitter en los cuales dice el régimen en Brasil, como si estuviera hablando de, no sé, está haciendo una similitud como lo que hizo con Maduro en Venezuela. ¿Quién es este Elon Musk para atreverse a hablarle así a un jefe de Estado? Porque entiendo que no le guste y que sea el hombre más rico del mundo, pero es Hombre, un hombre que salió de las entrañas del Pentágono, Elon Musk, no hubiera sí, llegado por su claro. Es decir, genialidad, ¿no? a ver, por un lado, mm, deberíamos defender que Elon Musk favorezca la libertad de expresión y ponga a disposición esa plataforma para todo el mundo. Eso digamos que está bien, es loable. De hecho, es verdad que hay menos censura, sigue habiéndola, pero mucha menos de la que había con los anteriores dueños de Twitter, ahora X. Y bueno, pero lo que Elon Musk tiene que tener en cuenta es que eso no le da carta de naturaleza para inmiscuirse en la política interna de los países. ¿Qué es lo que pasa con muchos de estos empresarios? Pues que están acostumbrados a esto, a inmiscuirse, a la injerencia, se creen impunes, se creen muy poderosos, lo son, y actúan, bueno, pues conforme a esos intereses. Sin duda alguna, todo lo que ha hecho Elon Musk al intervenir en el tema de las elecciones venezolanas ha sido porque había unos intereses detrás, unos intereses que le prometieron. Le prometieron acceso a las minas de minerales estratégicos, entre otros el litio, e incluso le prometieron una estación espacial de seguimiento de satélites que hay en una isla venezolana. Con lo cual, uno puede entender que efectivamente quien es llevado única y exclusivamente por su afán de beneficio, porque para eso es una multinacional que se dedica a conseguir beneficios, pues se ve atentado a actuar de esa forma injerencista. Posiblemente engañado también por la oposición venezolana que le prometió unas cosas que realmente no podía prometer, ¿no? Pero, hombre, ya es mayorcito y es un hombre que se supone que tiene asesores como para no caer en trampas tan ridículas de unos personajes que si hacemos la historia desde el año 2000 aproximadamente, que llegó Hugo Chávez a la presidencia en Venezuela, 98, que llegó a la presidencia en Venezuela, hasta el día de hoy, bueno, hemos visto una secuencia progresiva de personajes a cada cual más impresentable y de los cuales no te puedes fiar. Como el señor Elon Musk ha caído en eso. Y con Brasil, pues le pasa un poco parecido. Yo creo que él posiblemente
con la esperanza de obtener algún beneficio estratégico. Brasil es un país muy rico, con inmensas materias primas, y de alguna forma, pues a lo mejor ha pensado que podía obtener un beneficio de ahí. Y ha entrado como elefante en cacharrería. La respuesta del gobierno brasileño, pues hombre, pues cerrarle la red, claro. Es decir, ante una injerencia, yo creo que al final se reabrirán, en el momento que pase estas circunstancias, tanto en Venezuela como en Brasil, pero no nos debemos extrañar que se tomen este tipo de medidas, más allá de la mayor o menor razón que pueda tener el gobierno de Lula a la hora de defender una situación o no. Pero lo que es inconsentible es permitir injerencias de un empresario que además solo se representa a sí mismo, estadounidense. Entonces, bueno, pues es decir, está claro que yo no sé si el gobierno brasileño gana mucho con esto de prohibir Twitter, ¿no? Al final hay veces que ya se sabe que no se puede poner puertas al campo, ¿no? Y al final se acaban utilizando VPNs y otro tipo de herramientas para poder acceder a aquello que estás prohibiendo, ¿no? Es decir, pero bueno, yo creo que es más como gesto de soberanía que otra cosa. En ese sentido, pues no queda más remedio que aprobarlo, ¿no? Otra cosa es la efectividad y si realmente hay las razones que se exponen son las razones reales y no hay razones ocultas en las cuales efectivamente de alguna forma Elon Musk ahora se sienta engañado, entre comillas, por alguna promesa realizada y no cumplida. No lo sé. Esto ya sería para analizar más despacio cuando se tengan más datos. Ahora, lo curioso de todo esto, Juan Antonio, es que en este caso concreto, uno tiene presente lo que pasó hace 2 o 3, bueno, la semana pasada creo que fue cuando el señor Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, de Meta, Instagram y demás, sacó una carta pública firmada por él, en la cual dice que él fue engañado por la administración Biden en la época de la pandemia, con aquello que nos tuvimos que dar acá, y que a su vez también él fue engañado por el FBI, dice esto en la carta, ¿no? Fue engañado por el FBI de los Estados Unidos con aquello de los casos de corrupción del hijo de Biden, del propio presidente Biden, y que el FBI le dijo en aquel momento que todo eso que salía sobre Biden y la corrupción y los laboratorios de guerra bacteriológica en Ucrania, en fin, todo eso que surgió hace 3 años, el FBI le aseguró a él que era falso y que él investigó con su gente y efectivamente decidió censurar todas aquellas posts que se hicieran en Facebook, Instagram y más, en los que se hablara de toda esa cosa que nos dimos acá, de la pandemia, de la corrupción de Biden y demás, pero que ahora, 3 o 4 años después, ha confirmado que todo eso fue una manipulación que le hicieron a él, que lo hicieron cometer un error y que él estaba arrepentido, que todo eso era verdad. Bueno, para ir a lo concreto, resulta ser que en definitiva, y tú eres un experto en temas informáticos y en estas tecnologías, al final estamos en manos de los caprichos, de las intenciones, de los intereses de grandes empresarios que sabemos que todos tienen que ver algo con el Pentágono, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con esta ilusión que tenemos de que las redes sociales son redes sociales abiertas. Y en realidad son empresas privadas de un señor como este señor Mark Zuckerberg que dijo esto no se muestra, esto sí, lo hacemos así, y después dice, me equivoqué, perdón. ¿Qué interpretación nos deja? ¿En manos de quiénes estamos? A ver, la carta es terrible. La carta es terrible. La carta es terrible. Pero además, Ariel, no es que él diga que la han manipulado. No, es que él dice que le han presionado. Que le han presionado. Exacto. Que le han presionado. Es decir, él, con todo su poder, con todo lo importante que son sus aplicaciones informáticas, recordemos, estamos hablando de WhatsApp, de Instagram y de Facebook, entre otros. O sea, estamos hablando del acceso a miles de millones de personas. O sea, es que no, esto no es más, no, ni siquiera es una cosa puramente estadounidense. Es que esto tiene un alcance global. Son miles de millones de personas. Entonces, este señor que tiene
esas capacidades, en un momento determinado, le manipulan, entre comillas, lo digo, le presionan, llega a decir él, le presiona directamente, señala con el dedo acusador a la Casa Blanca y al FBI, y él, sobre todo, denuncia dos cosas. La censura de la información, especialmente referido al bichito y aquello que nos pasó, y los pinchazos y todo lo demás, es decir, que incluso llega a decir que censuró incluso bromas y memes. Es decir, se censuró hasta el humor, hasta el chiste. Eso no es que te hayan manipulado, eso es que simplemente estabas ahí, con esa banda, eras cómplice. La otra cosa, que es más terrible todavía si cabe, me refiero para la política norteamericana, es el censurar todo lo referido al ordenador portátil de Hunter Biden. Hunter Biden, hijo del presidente Biden, implicado en un montón de delitos, entre ellos en la corrupción con el régimen ucraniano. Le hicieron consejero miembro del Consejo de Administración de la empresa Burisma, que es una de las principales del tema del comercio del gas, le pusieron un sueldo sin ir por allí, es decir, bueno, y recordemos que Trump intentó presionar a los ucranianos para que le dieran información al respecto de todo lo que había ocurrido, porque hubo un fiscal general ucraniano que se puso a investigar el tema y que Biden llamó a Poroshenko, que entonces era el presidente, y le presionó con bloquearles toda la financiación si no echaban a ese fiscal general. ¿Qué ocurrió? Lo echaron, claro, como eso dice en cualquier país soberano y democrático, pues le echaron. El presidente de los Estados Unidos. Y te acuerdas que él lo dijo públicamente en un acto. Ahora me voy a Ucrania, un acto público. Sí, además con palabras que no vamos a repetir aquí porque eran bastante feas, Sí. Refiriéndose al fiscal general ese, es decir, a este HP me lo quitas de encima. Entonces, bien, todo eso aparece cuando está Trump en la presidencia, busca presionar al gobierno ucraniano para que le mande información, el gobierno ucraniano lógicamente no lo hace, pero no sé cómo calificarlo, no sé, es que es incalificable, del hijo de Hunter Biden, deja para reparar un ordenador portátil en una tienda de reparaciones. Y no sabemos si por efecto de sustancias psicotrópicas o de qué, pues no fue a recogerlo. Sí. Parece mentira, ¿no? Parece mentira, sí. Con lo cual, la persona que lo tiene, es decir, esta tienda de reparaciones, pues claro, hay un momento en el que este no viene, ¿verdad? Y me imagino que pensaron incluso, bueno, pues nos quedamos con el ordenador, claro, es decir, es que este señor no viene, pues pierde todos los derechos, mira, me quedo con él y voy a ver si lo vendo o algo así. Y entonces entra en el ordenador y se encuentra lo que se encuentra. Que son fotos horribles. Fotos, pruebas de todo, drogas, prostitutas, en fin, maltratos, bueno. Sí. Y facturas de comisiones ocultas, ¿no? Exactamente. Y entonces este hombre lo lleva a un periódico, el Washington, no el Washington Post, el Washington, no recuerdo ahora mismo. ¿No fue New Yorker? No recuerdo. New Yorker, no el New York Times, New Yorker, sí señor, Ariel, muy bien. Es decir, bueno, pues lo lleva a New Yorker y lo publican. Escándalo. El FBI buscando el ordenador portátil y, por supuesto, campaña mediática en la cual se dice que todo esto no es más que una campaña de desinformación rusa. Espera, Juan Antonio, pero el FBI no sabía qué hacer con ese ordenador. No sabía qué hacer. ¿Qué hago? Presidente, hijo, corrupción, ¿qué hago? Pero es que estábamos en periodo electoral. Eran las elecciones en las que se enfrentaba Trump con Biden. Claro, esto había que taparlo como fuera. Y se tapó con el tema de la desinformación rusa. Claro, fíjate que si
esto no se llega a tapar, el escándalo es mayúsculo, hubiera acabado además en los tribunales, y esto podía haber afectado a las elecciones norteamericanas, con que hubiera afectado muy poquito, un 1%, hubiera significado que varios estados que cayeron del lado de Biden hubieran caído del lado de Trump. Con lo cual, lo que ahora confiesa Zuckerberg es tanto como decir que el presidente Biden no es un presidente legítimo. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? Exactamente. Y uno se preguntará, bueno, ¿y por qué Zuckerberg hace esto ahora? Hombre, pues porque se ve venir los horizontes, los nubarrones en el horizonte. Porque evidentemente todo esto al final tendrá que salir y tendrá que haber, hay gente que va a tener que responder. El FBI tendría que responder ante toda la ciudadanía norteamericana. Es más, me pregunto si no sería motivo de disolución de ese servicio federal y crear uno nuevo. Pero estos señores, ¿a qué se han dedicado? No a proteger a los ciudadanos norteamericanos, no a proteger las leyes. Se han dedicado a tapar la corrupción de la clase política y del Estado profundo. Es decir, los impuestos de los norteamericanos, de sus bolsillos, van a pagar en las nóminas a unos tipos que son cómplices del crimen organizado y de la corrupción. Esta es la realidad. Y esto es lo que Zuckerberg, una acción realmente indigna, es: yo me voy a salvar, ¿cómo? Delatando a todos los demás. Ahora me chivo y todos los demás son culpables, menos yo, que me han presionado, me han manipulado, y lo reconozco y no volverá a pasar, y voy a ser neutral, voy a ser bueno, lo siento mucho. Muy propio de esta gente, de la gente de esta tribu. Los culpables son aquellos. Pero muy propio de esta tribu, de la gente de esta tribu. Siempre tiran la piel, yo no fui, soy la víctima, mi abuelo que estuvo allá y que lo encerraron. Me han presionado, vino la FBI. Yo juro que no. Es decir, era muy sencillo, Es decir, todo el mundo sabía que aquello de la desinformación rusa y demás era un disparate. Yo vivía en Washington, querido amigo, en ese momento todo Washington hablaba del ordenador de Hunter. Porque el ordenador estaba ahí y las fotos y demás. Eso no sé. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo había conseguido el espionaje ruso? No lo sé. Es más, lo había conseguido el espionaje ruso, que era verdad, ¿no? ¿Todo esto qué era? Es decir, bueno, pues siguiendo los típicos manuales de desinformación, esto sí, de la CIA, pues lo que se hace primero es emborronarlo todo, segundo, sembrar pistas falsas por todos lados, y tercero, hacer que la cosa se olvide, se alargue y se olvide. Y eso es lo que han intentado, y de hecho, en cierto sentido, durante 4 años lo han conseguido, claro, hasta que Zuckerberg coge y dice: os voy a contar lo que me han hecho a mí. Pobre víctima. Pobre víctima. Fíjate tú. Claro, es decir, esto es muy impresentable todo el tema, de verdad que es. Yo imagino que en algún momento alguien hará una película, ¿no? Porque esto es lo que no sabemos si será una película de humor, que la podría dirigir Woody Allen, o de qué tipo. Pero realmente es deleznable y nos dice mucho de lo que es la democracia americana, tan ensalzada por algunos como la democracia más antigua, la democracia moderna más antigua, como la más perfecta, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad que la democracia americana ha tenido una cosa siempre que era digna de admirar, que al menos por la primera enmienda de la Constitución, la libertad de expresión y de información fue un derecho sagrado. Sí. Pero de que llegaron estos señores, y me refiero no a Biden, que es un personaje, bueno, que lo tenemos ahora en mente porque está en la Casa Blanca, no. Desde que llegaron todos estos tiburones de las tecnológicas y tiburones de las grandes empresas mediáticas, al final son 3 o 4 grandes multinacionales las que llevan el cine, las plataformas digitales, las televisiones, la prensa. Es decir, es que está todo en muy pocas manos. Desde que llegaron estos señores, que se han puesto no al servicio del poder político, sino que el poder político es dependiente de ellos.
es cuando se ha puesto en peligro derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho de información, la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Impresionante. Impresionante. Hoy se Impresionante. cumplen, lo vi, lo estaba buscando en un Twitter, que no lo encuentro ahora, pero créanme que es así. Hoy se cumplen, no sé si 20 años, 30 años de la muerte sospechosa de un periodista norteamericano de apellido Webb, que fue el que reveló en los años 90 cómo la CIA inundaba a los barrios pobres de los Estados Unidos en aquel momento de crack. Hoy está de moda el fentanilo, en aquel momento era el crack, en otro momento era la heroína, cocaína, la heroína en otro momento. Que fue un experimento. Que fue, exactamente. Y él reveló que era la CIA y los servicios estos de inteligencia, aparentemente, y lo publicó, creo que en el New York Times y demás. Lo estoy diciendo de memoria, pero créanme que hoy, y que este hombre fue obviamente defenestrado personalmente en su carrera profesional, era un periodista muy conocido, y se dijo de todo de él, pero él lo que dijo fue, lo que después se confirmó, que la CIA utilizaba la venta y comercialización de droga en la época de Pablo Escobar para inclusive financiar las guerrillas contras de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, que después dieron lugar a las famosas maras, que eran los hijos de aquellas víctimas, ¿no? En fin, todo un caos generalizado, y como en la época de Reagan y también de Clinton, no recuerdo en qué años, estos servicios de inteligencia inundaban los barrios de todas esas drogas y comercializándolas ellos. Y este señor, que digo fue descalificado, denostado, no consiguió trabajo y demás, unos pocos años después resulta ser que apareció suicidado con 2 balas en la cabeza. Entró una de un lado y otra después por otro lado. Se suicidó, el primer caso en la historia, y aunque parezca mentira, búsquenlo, está allí. El médico forense del estado, no recuerdo cuál, de allí en California, dijo que sí, que era raro, pero se suicidó con 2 balazos. Y este hombre revelaba esto justamente, la implicancia de los servicios de inteligencia en operaciones rarísimas. Bueno, pero es que los suicidados parece también una constante de la democracia americana, ¿no? ¿Sí? Recordemos simplemente, quizás el caso más escandaloso reciente es el de Jeffrey Epstein, suicidado también en la cárcel, claro, es decir, porque es un señor cuya agenda y su documentación implicaba a muchas personas del establishment norteamericano. Por las relaciones con seres pequeños, por decirlo de alguna manera, relaciones íntimas. Con chicas muy jovencitas, repito, muy jovencitas. Demasiado jovencitas para que esto fuera un delito gravísimo y grave. Aparte del consiguiente asunto de la droga, las grabaciones ilegales. ¿Y te acuerdas quiénes estaban en esa lista? Bueno, salió en la tapa de New York Times, ¿no? El señor Bill Clinton. Sí, Bill bueno, Gates. a ver, es decir, la agenda, porque ha habido varias filtraciones, la agenda es muy grande. Todos imaginamos que no todos los que estaban en la agenda es porque fueran visitantes de la famosa isla de Epstein, ¿no? Exactamente. Entre otros, en la agenda estaba el expresidente del gobierno español, José María Aznar. No me cuadra que fuera un visitante de la isla, pero quién sabe, ¿no? Es decir, yo no, es decir, aquí tampoco voy a poner la mano en el fuego por nadie. Pero bueno, lo que sí es cierto es que en esa agenda y luego en otras documentaciones que se hacían coincidir números de teléfono y demás con los de la agenda, pues así se ha podido identificar desde miembros de la familia real británica, grandes empresarios de las multinacionales norteamericanas, políticos, ex primer ministros israelíes, etcétera, etcétera. También se sabe claramente de Colombia. se sabe claramente a esas alturas que Epstein trabajaba para el Mossad. Claro. Entonces, bueno, es decir, era, si lo vemos desde un punto de vista, si lo viéramos como un guión de película de Hollywood, pues era evidente que lo iban a suicidar. Sí. Bueno, no me canso de recordar, y esto abona con lo que tú estabas diciendo al inicio de tu charla, que quien hizo explotar eso, que se sabía desde hace años, porque este hombre había estado incluso condenado en el estado de la Florida
por estas prácticas aborrecibles y reprobables, que era la captación de personas de corta edad para someterlas a etcétera. Había sido ya condenado, hay un juicio en el que él dice, sí, soy culpable, admite la culpabilidad. Curiosamente, en vez de enviarlo a una cárcel, lo dejan irse a su casa. En Que fin, pero hubo un acuerdo, ya sabes, ese acuerdo con la fiscalía, ¿no? Para que sí, sí. Después reduzcan uno de los penas. jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos parece que también estaba en su lista. Mm, En fin, pero lo curioso de esto, querido Juan Antonio, es que quien reflotó este tema allí en el 2017, 2018, fue Trump. Fue sí, Trump, quien todos dicen, los medios tendenciosos de los Estados Unidos, que también Trump está en la lista de los clientes. Y en realidad no está. No está. Lo que sí dicen, y lo aclaro porque no porque querramos defender a Trump, porque no somos, ni tenemos nada que ver con Trump, pero para justicia de lo que se viene quizás en los Estados Unidos, es que en realidad Trump está mencionado en los documentos judiciales porque se les pregunta a varios testigos, ¿el señor sí. Trump estaba? No, Trump no estaba, dicen todos, las chicas y niños, etcétera, ya son adultos. Entonces dice, Trump está mencionado, no, pero está mencionado como que no estaba. Claro, Y claro. fue el que reveló esto porque el que está a la cabeza de los clientes de esa red es Bill Clinton. Está a la cabeza, están las fotos de él en el Lolita Claro, es que Express, eran viajando. amigos personales y, vamos, utilizaban el avión privado. Es decir, Epstein le dejaba el avión privado a los Clinton. O El sea, Lolita Express, era, sí, era así, ¿no? Es y decir, al príncipe y Andrew esto, de los bueno, Estados pues conecta un poco también con todo este asunto del mundo de la droga, ¿no? Del narcotráfico. Unidos. El Exacto. narcotráfico es uno de los negocios más impresionantes del mundo. Mueve cientos de miles de billones de dólares. Lo que no movemos tú y yo, Ariel. No, ¿Mm? Y ni nos entonces, imaginamos la cifra. claro, yo siempre lo digo, dice, a ver, es decir, vale, la droga hay que obtenerla, tratarla, transportarla, distribuirla, y parece que es que el tema queda ahí. No, 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 vamos a ver. De ahí viene un dinero y ese dinero hay que lavarlo y después hay que depositarlo en algún sitio. ¿Y será fácil eso? No sé. Bueno, debe ser muy fácil porque, oye, no sé, pero es decir, el narcotráfico no hay quien acabe con él. Quitando a los talibanes a base de garrotazos en Afganistán, no hay quien acabe con él. Y toda la Entonces, culpa, como dijo López Obrador, es de los de los capos de América Latina. Nunca hay un claro, capo en los Estados exactamente, Unidos. Nunca. exactamente. No, pero es que siempre salen a relucir los capos que por alguna razón han tenido un choque o no han pactado con la DEA, Algo de eso la hay. Oficina Antidroga Norteamericana. Es decir, por ejemplo, Pablo Escobar, que era un enemigo, porque Pablo Claro. Escobar, que sí era un narcotraficante, era un padrino de la mafia de la droga, que es muy recordado porque parte de esas ganancias iban a la población de donde él vivía, Medellín. que era Medellín, el, y era como una especie también de Robin Hood, de héroe del pueblo. Sí, 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 es claro. verdad, comerciaba con droga, pero, y claro, eso no debía convenir no a su competencia en el tema del tráfico, sino seguramente a los destinatarios finales de gran parte de las ganancias. Porque Y al puede ser. final, Ariel, Puede. al final, es que en algún sitio se tiene que depositar el dinero. Vamos, dicho de otra forma, que tiene que estar en algún banco. Porque que no, Pablo Escobar, ni ninguno de estos, lo tiene debajo del colchón. Claro, Además es tanto que, ¿te acuerdas que ya no lo contaban, lo porque pesaban? está invertido. Ah, Es dinero ah. que se invierte. Y es Bueno, las dinero malas lenguas, Juan que Antonio, sirve dicen, para los fondos reservados de las operaciones encubiertas. las malas lenguas dicen que la crisis del 2008, aquella mega crisis financiera, los Estados Unidos se recuperó gracias a ese dinero que mágicamente apareció de la nada y que no sé, los que manejaban el dinero en los Estados Unidos lo reinyectaron en la economía. No sé, parece ser que estaba en negro y dijeron, mira, hay una mega crisis, los bancos se están quebrando, no hay confianza, yo tengo mucho dinero,
lo pongo mágicamente, lo saco del negro y lo pongo en blanco. No, ¿Vale? claro, Dicen las malas evidentemente. lenguas. Fíjate que, por ejemplo, todo el asunto de la crisis sanitaria del bichito, una de las cosas que tuvo es que sirvió para el blanqueo de ingentes cantidades de capitales. Porque como había que inyectar dinero en la economía, porque había que pagar todo y todo el mundo estaba en su casa metido, pues al final, ¿qué hacían los estados? Tirar de la máquina el dinero. Y eso permite el blanqueamiento, permite los rescates, que luego al final, como hay que recuperarlo, lo acabarán pagando los ciudadanos con sus Claro. impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de momento se conseguía provocar una riada de dinero en la economía, de meter una riada de dinero en la economía, y como todo el mundo estaba encerrado y no se podía consumir, porque estás encerrado, no provocas hiperinflación. Claro. Esto Bueno, una seguramente cosa. tus compañeros del programa de geoeconomía tendrán mejores y lo explicarán mucho mejor que yo, seguro. Sí, Pero sí, vamos, esto con Antonio evidentemente Valdés. es una cosa así. Todos los viernes estamos con Antonio Valdés allí desde el Mercurio Ahora o Nunca. Todos los viernes estaremos hablando de economía y finanzas mundiales. Pero mira tú qué curioso, ahí esto nos llama la atención. Según la Comisión Europea, a partir de, creo que fue el 2020, hace ya unos años, se incorpora a la valoración del Producto Del Bruto PIB, de sí, Europa la prostitución y la droga. la O sea, droga. el crimen organizado algo mueve. Creo que Hombre, es un... claro, Bueno, pero ¿cómo es posible eso? claro, y no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que las grandes ganancias de todo eso no se la quedan unos camellos que van por ahí vendiendo Ah, papelinas de marihuana, ¿no? no. No. Es decir, evidentemente, quien la recoge, trata y distribuye, lógicamente se llevan con un gran porcentaje de las ganancias. Pero los que las venden al final, es decir, en gran cantidad, en el polo mayor, reciben otra gran parte de las ganancias. Y tanto unas ganancias de unos como otros, al final tienen que estar invertidas. Claro. Claro, es decir, en algún sitio. Es decir, no se pueden esconder 100, 200 mil millones de dólares así como así en un cajón. Es decir, Mira tú. luego, si uno, es decir, cuando se habla de la lucha contra el narcotráfico, parece que se empieza, sí, además lo vemos mucho en las típicas películas hollywoodienses, ¿no? Se empieza por el pequeño camello que vende poco, a ver si de ahí vamos tirando el hilo hasta que llegamos al capo. No lo sé, a lo mejor lo más lógico sería empezar por el dinero. For Vamos a the ver money. dónde están los grandes depósitos de dinero y cómo se han hecho las inversiones, y a lo mejor igual llegamos directamente a los que mueven realmente todo el negocio. Y luego ya iremos por el camello ese de la esquina, que nos vende 2 gramos de cocaína. Y Ya hablando veremos. hablando de dinero, estaba viendo una información que ahora la transmito. Dice, la infanta Elena de tu hermoso y bello país, infanta Elena, la hija del rey, cobra 300.000 euros anuales. 300.000 euros anuales como directora de proyectos sociales y culturales de la Fundación Mafre. Mafre es una compañía de seguros Mm, y vive en un piso de 500 metros cuadrados situado cerca del Retiro, es decir, uno de los barrios más caros Madrid. de la ciudad de Madrid. Que tiene un valor aproximado a 2 millones de dólares, de euros. Y es una chica, ¿qué edad tiene esta chica? 18, 20 años. No, Y no, gana. no. No, Ariel, se está definiendo a la infanta Elena, que es una de las hijas, la hija mayor de Juan Carlos. Ah, esa Tiene hermana ya, de Felipe, perdón, eso, perdón. tiene Ah, ya, perdón. tiene ya sus años, tiene ya sus Ah, años. Eso sí, claro. nunca se ha conocido profesión. Ella Bueno, era maestra de escuela. bueno, muy bien. Saludo a las maestras, ¿eh? Era Honorable, maestra de escuela. honorable profesión. Exactamente. Entonces, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues es que podemos tirar de toda la familia y de toda la dinastía. Sí, pero A 300 una de mil las, euros. yo lo siento, pero es que una de las desgracias de España ¿eh? Es que, fíjate, el general Prim, ¿eh?
tuvo un famoso discurso en las Cortes españolas, siendo el primer ministro, un discurso tremendo, cuando se logró echar a la dinastía. Y acabó aquel discurso con: Borbones, jamás, jamás, jamás. Pues desde entonces han vuelto 3 veces. 3 veces, Ariel. Entonces, bueno, pues parece ser que, bueno, pues no sé, es decir, no nos logramos quitar de encima la dinastía. Sí, lo escuché el otro día a Felipe González diciendo que, no, a Guerra, a Alfonso Guerra, diciendo que la solución allá en el año 76, 77, con la democracia, con la nueva constitución, y que Adolfo Suárez los había convencido de que era que volviera, que estuviera un Juan Carlos, era la mejor solución. Cosa rara, pues yo conozco bien España y creo que España tenía y sigue teniendo la madurez política como para conducirse solo sin necesidad de un monarca parásito. Absolutamente, absolutamente. A ver, es decir, aquí la Un país maravilloso. la monarquía volvió, no solo la monarquía, la dinastía La volvió dinastía. única y exclusivamente por la voluntad del general Franco. Exactamente. Que él era monárquico. Claro. Lo que pasa es que era un monárquico muy curioso, para cuando él no estuviera. Claro, claro, sí. Cuando él no estuviera. Al padre no lo trajo, trajo al muchachito Ahí dejo eso. Claro, Ahí dejo claro. eso. Es decir, aquí es decir, él era monárquico, entonces acaba la guerra civil, se establece que España va a seguir siendo un reino, porque claro, ¿cómo iba a ser una república si se acaba de una guerra civil por la república? Ya no cuadraba aquello de un Estado tipo fascista de estilo europeo, como ya desde Mussolini, por cuanto la guerra mundial ya se perdía. Claro, entonces, ¿qué se puede? Pues nada, se le ocurrió pues una cosa solamente en la habilidad de los monárquicos tradicionalistas de entonces, que era volver a la monarquía católica. Y entonces, como no se fiaba del heredero real de la dinastía, que era Juan de Borbón, y por supuesto ya Alfonso XIII había fallecido, pues solo podía decir, lo único que se le ocurrió fue: cojo a uno de los hijos de Juan de Borbón, me lo traigo a España y lo educo yo conforme a mis criterios. Lo que Franco ya no supo captar, porque realmente yo creo que ya en sus últimos años estaba un poco pasota, vamos a decirlo así, era que Juan Carlos seguía viendo a su padre, lógicamente, don Juan, y que este era anglófilo, almirante de la flota británica. No, él no condujo más que yates, pero era almirante. Es decir, y muy relacionado, lógicamente, también con los Estados Unidos. Y al final, pues Juan Carlos acabó siendo realmente un agente abierto o encubierto de la CIA. Y solo hay que ver la trayectoria desde que en las Cortes Españolas en 1969 jura ante Franco los principios del movimiento nacional franquista, hasta podemos ya seguir todo un camino que nos va pasando por una transición que fue pues una democracia otorgada, un fuero, no realmente una democracia con libertad política, el abandono del Sáhara, bueno, la traición a los saharauis, la correlación con la política exterior norteamericana, lo que luego daría lugar a la entrada en la OTAN, etcétera, 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 ¿no? Y así hasta el día de hoy. Bueno, pues que la princesa Elena tenga esa fortuna, pues viene lógicamente de la familia. Y la familia pues ha hecho dinero porque además de tener una asignación en los presupuestos del Estado, por ser la jefatura del Estado, ya es bien conocido todos los negocios de un comisionista llamado Juan Carlos de Borbón, negocios comisionistas por cada barril de petróleo, por cada bala que se compraba o se vendía. Por cada metro, cada tren. Exactamente. Es decir, entonces, claro, todas esas comisiones pues han hecho que la dinastía ahora esté muy enriquecida. Muy enriquecida. Y aparece, de hecho, en la lista Forbes de vez en cuando los niveles, ¿no?
¿Tú crees que El, están preocupados por la corona? Digo, un tema que no hemos hablado nunca, porque realmente está muy desacreditada frente al pueblo español, que yo creo que las encuestas siguen dando que es republicano el pueblo español, a ¿no? En ver, su mayoría. el pueblo, es decir, incluso en época del general Franco, el pueblo no era monárquico, pero ni siquiera las fuerzas franquistas en su mayoría, ¿eh? Sí, claro. Sí, Claro, es decir, claro. es que si recordamos pues, de la Falange, algunos de los grupos de la derecha y demás, no eran monárquicos. Y los que sí se autodenominaban claramente monárquicos, que eran los carlistas, no eran de la línea de esta dinastía, eran los que pretendían el regreso de un rey que era Carlos Hugo de Borbón, que se autodenominaba como socialista autogestionario. Sí, Y sí, quería hacer un referéndum para que si él tomaba el trono era porque el pueblo español lo quería. O sea, que esto era el ambiente que existía. Es decir, y al final, pues la monarquía llega simplemente por la voluntad de Franco, nada más. claro. Claro, también por la bajada, el agache de la cabeza de toda la oposición antifranquista que pactó con la élite franquista una transición ordenada desde los Estados Unidos. Sí. Con Esta es el la miedo de que si no venía Yo un sé golpe de que esto, Estado claro, yo sé exactamente con el miedo, no, un golpe de Estado no, la guerra civil, que o volvía la la guerra guerra civil. civil. Sí, Eso. Entonces, yo sé que esto puede ser muy duro y a algunos les puede incluso sorprender lo que fue la modélica transición española, sí. Pacto de absolutamente la dirigida, Moncloa. absolutamente dirigida, Sí. absolutamente dirigida. Entonces, bueno, posteriormente, claro, la propaganda hizo que durante unos años Juan Carlos de Borbón pues tuviera un cierto prestigio. Cuando empezó a haber problemas, se organizó, y esto si queréis un día lo tratamos, aquella intentona de golpe de Estado de 1981, El 23F. que no tiene nada que ver con la historia oficial, Ah, absolutamente nada que ver. ¿Mm? Y con esto ya estoy dando pistas. sí. Y aquello pues hizo que Juan Carlos pareciera que había sido el defensor de la democracia. Pero hay libros que dicen un poco lo No, contrario. hay Yo libros, leí uno que no hay recuerdo quién era libros, el autor. no, es decir, yo es que he conocido a protagonistas. Wow, Yo he conocido wow. protagonistas. Eh, En realidad un oportunista, ¿no? Vamos a e decir la verdad. investigadores. En realidad, en España existe un verbo, borbonear. Claro, claro, claro. Vida plácida, mujeres y riqueza. Deportes, Aporte, dinero, el yate siempre sabes que se llamaba el bribón, lo cual ya tenía gracieta todo el tema, el bribón. y se codea con la Casa Real Británica y con las casas de las reales de las petromonarquías y demás. Evidentemente, todo esto queda muy alejado del sentir popular. Por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, pues se vende, y se vende mucho papel cuché, y de corazón, y bodas, y etcétera, etcétera. La situación llegó a tal punto que, efectivamente, Juan Carlos tuvo que abdicar, como bien sabéis todos. Y, lógicamente, como ocurre en las monarquías, es elegido genéticamente su hijo, que es el actual rey Felipe de España. Y ahora, pues, la percepción sobre la monarquía está en un nivel bastante bajo. Bastante bajo Bastante. porque el país no va bien, porque con las cosas que pasan todo el mundo se pregunta, no hay jefe de Estado. Pues Claro, no hay. claro, Porque si no, el jefe de Estado no tiene potestad de hacer nada, pues ¿para qué pagamos eso? ¿Qué claro. sentido tiene? Luego, además, sigue dándose esa cosa de los cortesanos. Parece mentira, ¿no? Parece la corte y los pelotas de la corte, los bufones de la corte, etcétera, etcétera. Y entonces podemos ver cómo incluso la heredera actual, que es la princesita, esta, Leonor, Qué honor. pues se ha tirado 2 meses de la Academia General Militar y ya es alférez. Sí, sí, ahora va a la Academia Naval. También va Ahora ahora. de naval, saldrá de
Almirante. de la Armada, y luego irá al aire y la harán también alférez del aire, ¿no? Y cuando acabe, pues saldrán ya de teniente o la ascenderán a capitán o a lo que quiera. No sé si además ya tiene grados determinados por la función que tiene dentro de la Casa Real, ¿no? Es decir, bueno, esto sigue siendo lo mismo de siempre. Sigue siendo lo mismo de siempre. De cuando la restauración monárquica con Alfonso XII y Alfonso XIII, que nos llevó a la guerra civil. Ha sido lo mismo de siempre, que mientras en aquella época de la restauración monárquica de finales del siglo XIX y principios del XX en España existía aquello de la alternancia de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas, es decir, del Partido Liberal al Conservador y del Conservador al Liberal, aquí hemos tenido 3 décadas que era lo mismo, del PSOE al Partido Popular y del Partido Popular al Partido Socialista. Bueno, pero quédate tranquilo que es en todas partes igual. Republicanos y demócratas. Pero hombre, ahí quiero pero nosotros veníamos de una experiencia histórica, sí, que el derrumbe de la restauración, porque hay un país sin desarrollo, con problemas de caciquismo, con problemas de una guerra en África colonial, etcétera, es que al final se inició una dinámica que nos llevó a la guerra civil. Sí. Horriblemente sanguinaria y triste. Claro, entonces, es decir, y aquí hemos seguido con lo mismo. Con lo mismo. Querido Juan Antonio, te llevo a Alemania porque estamos más o menos en lo mismo. Hubo elecciones hoy en 2 estados de la República Federal de Alemania, donde, según parece, la ultraderecha ha sacado muy buenos resultados. ¿Qué análisis haces tú de eso? En fin, más allá de la elección en sí, de esa ultraderecha alemana, ¿qué está pasando en Europa? Primero, para hacer un análisis de lo que está pasando en la política europea en general y en cuanto a la alemana, hay que quitarse las etiquetas. Vamos a determinar vamos a intentar analizar con las etiquetas de derecha, izquierda, ¿sí? De extrema derecha, extrema izquierda, acabaremos por no entender nada. ¿Sí? Porque esto significaría que la ciudadanía alemana, de buenas a primeras, ha decidido masivamente votar a la extrema derecha. Sí, a los nazis, digamos, casi que a Hitler, según la prensa, ¿no? Hace poco, ganando el Partido Socialdemócrata, los verdes, y ahora de buena primera ha decidido votar a la extrema derecha. No sabemos si por orden de Putin o qué. Es decir, seguro. Entonces, es evidente que no podemos analizar desde esos criterios. Hay que ir a otro tipo de criterio. Y el criterio ahora mismo es quiénes son los que están en el partido de la guerra y quiénes son los que no quieren ir en esa dirección y quieren retornar a las buenas relaciones con Rusia. Y aquí hay 2 partidos. Uno es muy conservador, que es Alternativa por Alemania, y el otro es de muy reciente creación, que es de izquierda de verdad, que es la de Sarah Wagenknecht. La lista de Sarah Wagenknecht. Si mal no me equivoco, por los últimos datos que vi antes de comenzar el programa, iba por delante Alternativa por Alemania, sí. Y la tercera era el partido de Sarah Wagenknecht. Posiblemente, claro, no pueda gobernar Alternativa por Alemania, ni siquiera en coalición con Sarah, porque se juntarían todos los demás, porque hay un cinturón sanitario para que estos señores no lleguen, para que estos señores no puedan gobernar. Todo el mundo dirá, claro, es por parar el avance del fascismo, aunque vaya con Sarah Wagenknecht, es por parar el avance del fascismo, que además son estados de la Alemania Oriental, donde allí la tradición socialista es mucho mayor, recuerdan precisamente las épocas en las que eran parte del bloque soviético, y entonces han ido todos votar a Hitler, ¿no? Es decir, claro, sí. Es absurdo, ¿no? Entonces, no se entiende, claro, no se entiende. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos indica? Es que las categorías políticas que estamos utilizando no explican el fenómeno. La gente está intentando buscar, votar a quien pueda solucionarles una situación que es muy grave. Que es tan grave como que puede llevar una guerra en Europa. Está provocando la desindustrialización de Alemania. La dignidad nacional alemana está por los suelos después de la voladura de los Nord Stream. Y además, socialmente,
tiene todos los mismos problemas que tienen el resto de países europeos. Una inmigración descontrolada, una seguridad ciudadana decreciente, problemas de desempleo, de pobreza, etcétera, etcétera. Con lo cual, ¿cómo no van a votar a Alternativa por Alemania, a la lista de Sarah Wagenknecht y a quien se ponga mañana? Es decir, lo que no puede la gente seguir votando es a un partido socialdemócrata que es lo más servil a la OTAN que uno podía imaginar. No puede votar al Partido Verde, que es el partido de la OTAN, el partido de la guerra. Es que ahí están las hemerotecas, vayan a ver las declaraciones de estos personajes. Y, por supuesto, no va a votar a unos liberales que son la misma cosa. Bueno, como siempre, cuando se producen estas situaciones pendulares, pues el votante menos concienciado va a acabar votando pues a la CSU, a la CDU, es decir, a los demócratas cristianos, la derecha típica alemana, liberal también, que si logra gobernar acabará desgastándose igual. A mí cuando me dicen, pues es una pena, porque estaría bien que gobernaran para romper esta situación Alternativa por Alemania y la lista de Sarah Wagenknecht, pero es que quizás hay que esperar que se desgaste todo el propio régimen y conseguir una victoria electoral que sí permita gobernar, si es que les dejan o no les prohíben o no los ilegalizan o cualquiera de estas cosas a las que nos tienen acostumbradas las democracias de la Unión Europea bajo la férula y el faro que nos guía de Ursula von der Leyen y de Borrell, ¿no? Esa visionaria. Esa visionaria, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que así hay que analizarlo. La gente que vota Alternativa por Alemania no está votando a Hitler, no está votando a la extrema derecha. Pues muchas propuestas que a lo mejor puedan llevar, que puedan parecer muy conservadoras. No está votando eso. Está votando que le saquen de un agujero en el que les han metido, que ven cómo el país se desindustrializa, cómo las empresas se van, cómo la enemistad con Rusia puede acabar en una guerra europea, etcétera, etcétera. Cómo su dinero se gasta en mandarle armamento a un régimen corrupto y criminal como el de Zelensky. Y de absolutamente ilegítimo. Y lo están pagando los alemanes. ¿Cómo no va a ser normal que voten a Alternativa por Alemania o a listas parecidas? ¿Cómo no va a ser normal que en Francia voten a la lista de Le Pen? ¿No te parece curioso que Le Pen fue la que sacó más votos, menos diputados por una cuestión del jueguito electoral? La que sacó más votos. Se votó en junio, julio, Sí. agosto, 2 meses. Al presidente Macron le dijeron, tu gobierno no nos gusta, cámbialo. Y la tradición hubiera obligado a hacer un recambio. Claro. Hace 2 meses que el hombre dijo, no, desconozco el resultado. Este señor primero dijo, no, hombre, primero vamos a acabar las Olimpiadas, porque claro, están ahí, no van a hacer el cambio entre las Olimpiadas, etcétera, etcétera. Vale. Y las Olimpiadas llegaron, las Olimpiadas se fueron, y aquí el señor Macron sigue sin llamar al señor Mélenchon o a quien sea, ¿vale?, para organizar el gobierno. No quiere ceder el gobierno a ninguna opción política que no vaya a seguir los postulados que marque Bruselas y la OTAN. Este es el problema. No es un problema que haya un gobierno de izquierda en Francia, ya lo ha habido. Mitterrand, por ejemplo. Sí. Es decir, no. Ségolène Royal, es decir, aquí ya ha habido gobiernos de izquierda. El problema no es que haya un gobierno de izquierda en Francia. Eso ya lo ha habido, no hay ningún problema. El problema es que lo que no quiere es darle el gobierno a gente que pueda diferir o en un momento enfrentar las directrices políticas que marca la OTAN y, por lo tanto, el Departamento de Estado norteamericano, que al final es quien manda. Pero es curioso, ¿no? Bueno, también es curioso que Zelensky siga siendo llamado presidente si hace 6 meses que no es más presidente. Sí, y primera dama, qué cosa rara, ¿no? Es decir, bueno, pues esto indica el nivel de la enfermedad que la democracia europea arrastra ya desde hace ya. Yo aunque venía ya desde el 2001 con el tema de las Torres Gemelas, pero sobre todo a partir ya de 2014 y acelerado a partir del tema del problema de salud de los bichitos,
Es decir, todo se ha acelerado mucho y bueno, pues es decir que sinceramente lo vemos con el tema de Pavel Durov, de la gente que persigue en el Reino Unido o en Alemania, la represión brutal a las manifestaciones pro-palestinas en Alemania. Es decir, estamos viendo en muchas cosas en las que, ¿qué comprobamos? Comprobamos, uno, que hay derechos fundamentales que no se respetan, conculcando incluso no ya solo la Declaración Universal de Derechos del Hombre, sino la propia Declaración de Derechos del Ciudadano de la Unión Europea. No hay imperio de la ley. No hay igualdad de los ciudadanos ante la ley. Ya tampoco vemos que haya separación de poderes. Ya lo veíamos antes, pero ahí hay cosas descaradas. Bueno, todo el asunto de Pavel Durov, por ejemplo, indica la clara interrelación, o más bien subordinación del Poder Judicial a el gobierno o las directrices extranjeras. Entonces, si no hay esto, y además quieren ilegalizar partidos y cosas parecidas, y tampoco hay libertad política, ¿pero qué democracia es esta? A ver, la Y a partir del democracia... 25 de agosto Claro, empezó una nueva normativa comunitaria, según la cual se censura todos los contenidos de claro, odio en las redes sociales. Sobre claro. todo, se explicó el ministro encargado, el comisario encargado de esto, aquellos que inciten a la revuelta, no a tirar el gobierno, a una revuelta, todo eso está A la prohibido. protesta, sí, a la A protesta. la protesta, en realidad. Lo dijo en francés, pero que apuntaba a protesta. O sea que ahora estos señores dicen lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede decir, lo que no. Claro, Personas que nadie eligió, ¿no? nada, Obviamente. nada. Y además se aplica la censura, entonces se Claro. van a conculcar derechos como los derechos de reunión, de manifestación, el de lo que tú dices, derecho a protestar, a la libre expresión, al derecho a la información, es decir, a informarme por donde me dé la gana, por donde me dé la gana. Pero vamos a ver, que me van a decir que tengo que ver su televisión porque ellos quieran. Bueno, Sí, RT no se ve en Europa, ¿no? no, eso te digo, Ah, es decir, entonces, todo esto nos indica, bueno, pues ¿qué queda de democracia? La formalidad de ir a votar cada 4 o 5 años, generalmente a unas listas de partidos que ellos han nombrado. Y cuando sale algún partido que no está en el caminito, pues o se lo intenta echar del camino o se lo intenta parar como sea, aunque sea juntándose todos para que ese partido no pueda gobernar. Sí, sí. Entonces, Bueno, en el caso de lamentablemente es Francia, así. Aunque esto signifique, fijaros lo que digo, aunque esto significara que si aplicáramos las categorías democráticas stricto sensu, significara que a lo mejor en Francia gobernaría la extrema derecha, mirad, es preferible que haya que aguantar un gobierno de extrema derecha en un momento determinado, pero que se respeten los derechos y la democracia, a que nos quiten todo por el miedo a que gane la señora Le Pen o gane Alternativa por Alemania o gane, no sé, aquí en España, ¿no? Es decir, pero bueno, pero Le Pen sacó más votos. La sí, cantidad de sí, votos es abrumadora, ¿eh? da igual, Ariel, da igual. Da Es decir, igual. los sistemas se trampean como se trampean, luego el aparato de propaganda funciona a la perfección, son casi todos los instrumentos mediáticos los tienen a su servicio, la educación la tienen a su servicio, los jueces y la policía está a su servicio, incluso hasta el arte. O las artes, como que ahora están a su servicio, el ocio está a su servicio, el prestigio social, por ejemplo, que da el ganar un concurso de Eurovisión, un premio Nobel, un Oscar de cine, un premio de Cannes de cine, es decir, todo eso también está a su servicio. No va a ganar un premio de Cannes de cine una película que sea crítica con el sistema y con el globalismo y la ideología dominante. No va a ganar. Nunca. La pierdan toda esperanza. Es decir, lo trampean todo. Construyen un relato y levantan todo un sistema de falsificación de la realidad que no es más que una metodología de control social para que la gente siga creyéndose pues que tiene que pincharse, que tiene que trabajar desde casa necesariamente y por lo tanto que pague la luz, la calefacción y la fibra óptica, que tiene que asumir que tiene que votar A o B, izquierda o derecha, tiene que votar eso,
no hay otra forma posible, y así con todo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la situación europea. Entonces, claro, no, bueno, pues lo que Sí, pasa en Alemania, pues yo lo entiendo y lo veo hasta razonable. No me sorprende en absoluto. Es más, las encuestas más o menos ya daban que al menos ya en los estados, en los landers de la antigua Europa Oriental, iban a ganar Alternativa por Alemania, o subir muchísimo, Alternativa por Alemania y la lista de esta señorita, de Sarah Wagenknecht. quería preguntarte eso, era la segunda parte de la pregunta, porque tú conoces bien ese mundo. ¿Tú crees que tiene una explicación que justamente esos landes, esos estados de la ex RDA, República Democrática o la República comunista, por así decirlo, la que estaba del otro lado del muro, ¿te parece casual que sea esa población la que además el proceso de integración con Alemania no ha sido fácil, hay hasta un cierto racismo allí? Dicho sea de paso, y esto es un súper paréntesis, se critica mucho que Rusia recuperó la península de Crimea allí en 2014 y demás, pero Alemania Occidental recuperó un país que era independiente, que era la ex RDA o la República Comunista, la que estaba del otro lado del muro, y nadie dijo nada. Se recuperaron, creo que son 20 millones, 18 millones de habitantes. No, Dijeron, bueno, además, esto era nuestro. ¿Cómo, perdón? es que fue un estado entregado. Bueno, y dijo, Se ahí se entregó. pusieron de acuerdo Kohl y Mitterrand, dijeron, bueno, Sí. tú recupérala. Y ahí no pasó nada, no hubo nada, nadie, no hubo sanciones, no hubo No, críticas y demás. ni referéndum ni nada por el estilo. Ni No hubo nada. referéndum, no. No. A Qué ver, bueno. es lógico. A ver, en un primer momento, primero, hombre, hay que entender pues, que lo lógico es que todos los alemanes quisieran la reunificación, que eso es lógico, ¿no? Es decir, el país estaba dividido. Todos los alemanes querían la reunificación. Hay que decir que históricamente la reunificación no se hizo mucho antes, a petición de Stalin, porque las potencias occidentales no quisieron y se negaron siempre. Porque la única condición que ponía la Unión Soviética para la reunificación alemana era que Alemania no fuera parte de la OTAN. Esto no suena. Yo creo que no suena. No entiendo por qué. Entonces, no suena. Era que Alemania no fuera parte de la OTAN. La respuesta fue no. Cuando colapsa la Unión Soviética, entonces se produce esa reunificación en la cual, bueno, pues, claro, lógicamente se habían creado dos culturas muy distintas sobre la vieja Alemania. Una cultura en el este más soviética, fíjate, incluso más alemana en el sentido de la vieja Prusia. Sí, nacionalista. Más alemana en el sentido de la vieja Prusia. Mientras que en la República Federal, pues se había llegado a una especie de país de formato liberal, con mucho de capitalismo renano, que bueno, era menos salvaje quizás que el capitalismo anglosajón, y que algunos hablaban de, bueno, una forma de capitalismo muy humano y muy esto. Claro, había que entender que esto era necesario para impedir la infiltración ideológica socialista del este, que pudiera afectar, lógicamente, a los cimientos del nuevo Estado alemán, de la República Federal Alemana. Que también hay que recordar que seguía por una ley fundamental marcada por la ocupación occidental, llamada Ley Fundamental de Bonn. No hay constitución alemana. No hay constitución, exactamente. Hay una ley fundamental marcada por las potencias ocupantes. Hay que decir que en esa República Federal de Alemania, a día de hoy todavía se mantiene una fuerza de ocupación de 35.000 soldados norteamericanos en un montón de bases, incluida en alguna la posibilidad, o ya teniéndola, de armas nucleares. Exactamente. Cuando una de las, precisamente de las cuestiones fundamentales que se hablaban cuando la reunificación era que no hubiera armas nucleares en Alemania. Esto, como todo, los occidentales lo han incumplido, ¿no? Es decir, aquí se incumple todo. Esto no respetan absolutamente nada, o sea, nada. Es decir, es una cosa impresionante. Es decir, yo no sé si hacen lo mismo con el coche, la cantidad de multas que tienen que tener. Es decir, entonces, es decir, y esto al final, pues claro,
cuando llega la reunificación, hay dos Alemanias, aunque todos se sientan muy alemanes, pero hay dos Alemanias que chocan en la forma de ver las cosas, en la forma de ver la política, la realidad, la sociedad. Claro, un alemán oriental que está acostumbrado a su sanidad pública, su universidad de calidad y su escuela pública, a una determinadas formas artísticas, y se encuentra con una Alemania occidental, bueno, pues como ya conocemos cómo son las ciudades del mundo occidental, pues consumistas, consumista, ostentosa, y cuando se tiene más marcos que el otro, pues te miran por encima del hombro. Sí. En fin, pero vamos a ver, si es que en Europa es conocido el tema de la expresión pigs, que en inglés significa cerdos, para referirse, los del norte, referirse a griegos, italianos, portugueses, españoles y franceses, e irlandeses. ¿Sí? Portugal, Italia, Grecia, claro, España, etc. Es que esta es la catadura de los personajes, ¿no? Esta es la catadura de la Europa capitalista, desarrollada y rica, como siempre, extrayendo parte de sus plusvalías, pues del consumo de los estados del sur de Europa sometidos económicamente y, por supuesto, de estados del tercer mundo o de países en desarrollo que han estado y siguen siendo expoliados, ¿no? Para mantener esos niveles de desarrollo que tanto gustaban a la gente cuando se produjo el milagro alemán y después ese desarrollo de la Europa occidental, tan magnánimo y tan desconocido en el fondo de por qué y cómo se realizaba ese desarrollo. Querido Juan Antonio, vamos al tema del capítulo de hoy, que es, lo he escuchado, que es Ucrania. Lo he escuchado en estos días de manera directa e indirecta varias veces a Zelensky hablando de paz. Obviamente que cuando él habla de paz dice, los rusos, que son los que van ganando la guerra, tienen que retirarse de Ucrania y venir de rodillas a mis condiciones. A lo cual creo que de Rusia ni le han contestado. Creo que María Zaharova, allí la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, algo dijo. Pero, ¿cómo está el escenario que lo hablamos la semana pasada, tú y yo, con nuestro querido compañero Fernando Moragón, en la cual la información que hay es que, no sé, yo veo imágenes de bombardeos masivos de parte de Rusia en territorio ucraniano, ya no hay capacidad de resistir, ha caído esa ciudad tan importante o está a punto de caer, que ahora voy a tratar de recordar cómo se llama, que es, exactamente, que era el último bastión, en fin, ¿cómo está el escenario y cómo ves el escenario? Lógicamente una campaña militar no cambia tan rápidamente de 3 o 4 días, ¿no? Que lo estuvimos comentando. Exacto. Yo creo que la gente lo que tiene que tener, que nos escuche, lo que tiene que tener claro son muy pequeñas cosas. Una, esto es una guerra de desgaste. En la guerra de desgaste no importa tanto el territorio como la destrucción del enemigo. Es decir, que cuando empiecen de hablar de, los ucranianos han avanzado 2 kilómetros por aquí, eso puede significar muy poco. Puede significar poquísimo, Es decir, lo importante no es el territorio, sino la destrucción de la capacidad de combate del enemigo. Segundo, la guerra es administración de recursos. Cuando uno tiene recursos y los sabe administrar, puede mantener esa guerra de desgaste mucho tiempo. Si no, se va a quedar sin recursos, que es un poco lo que le está pasando a Ucrania. Realmente a la OTAN en Ucrania. A la OTAN. Que se va quedando sin recursos, es decir, sin recursos humanos, porque lógicamente cada vez cuesta más rellenar las bajas, sin soldados veteranos, sin oficiales formados. Un oficial formado, un teniente, un capitán, un comandante, un teniente coronel, eso no se hace en 2 días, ni en 2 meses de entrenamiento. Eso cuesta muchos años, Entonces, es decir, uno tiene que saber que si la guerra es de desgaste y va a ese ritmo, tú puedes, de alguna forma, un Estado Mayor puede calcular las posibilidades que va a tener, administrando los recursos que tiene, de aguantar.
Tercero, la guerra de desgaste se basa fundamentalmente, ya es doctrina militar soviética, en dos cosas. Uno, fase de absorción de la energía. Es decir, el enemigo está ahí, yo voy desgastándolo, voy desgastándolo, hasta que llega un punto que se llama punto de ruptura, en el que colapsa. Colapsa porque ya no puede seguir, porque o le faltan los hombres, o le falta la munición, o le faltan los sistemas de armas, o le falta la logística, o le falta algo. Empieza a colapsar. Y cuando empieza a colapsar, ese colapso dura un tiempo en el que el frente se empieza a romper, y una vez que se rompe, ya es imposible detener el avance, y de hecho la guerra está perdida. Continuarla hasta el final, como hizo, por ejemplo, la Alemania hitleriana, apelando a la guerra total, es una absoluta sandez. Y una sandez, además, criminal, porque es mandar a niños y ancianos, sin formar, sin posibilidades físicas, sin casi munición y armas, a combatir a ejércitos que ya vienen rodados con una veteranía tremenda de meses o años de guerra y que van a pasar por encima de ti. Lo razonable ahí es decir, no me queda más remedio que pedir el armisticio e intentar salvar lo que pueda. Eso es lo razonable, desde el punto de vista militar. Lo otro es una cuestión política, generalmente como una decisión fanática o fundamentalista, de pensar que aquí hasta el último hombre, ¿no? Y entonces llenamos los libros de historia con aquella resistencia heroica, claro, a costa de los de siempre, ¿no? Es decir, eso está claro. Entonces, bueno, pues ahora, ¿en qué fase estamos? Pues estamos posiblemente en el final de la fase de absorción. Está cerca el punto de ruptura, porque se ve en la velocidad en la cual desde todos los frentes los rusos van avanzando. 2 kilómetros hoy, 1,5 mañana, 3 kilómetros pasado mañana, cae una población, un asentamiento, otro municipio, otra población, una ciudad. Y ahora hay 3 puntos críticos que son Chasiv-Yar, Torest y Pokrovsk, que están en los en Chasiv-Yar y en Torest ya están luchando las fuerzas rusas dentro de la ciudad. En Pokrovsk llevamos una semana que estamos a 6-7 kilómetros de la ciudad. Y alguien debería decir, hombre, qué lentos van. Y aquí hay que decir, hay una explicación desde el punto de vista militar. El avance hacia Pokrovsk es que es frontal. Es frontal. Pero claro, cuanto más alargues tus líneas, más expuesto dejas tus flancos. Entonces, antes de ir al asalto frontal, tienes que extender tus flancos a un lado, al norte y al sur, para evitar que te puedan realizar una operación y te dejen cercado, que te rompan el frente y te dejen cercado. Entonces, en estos momentos, lo que estamos asistiendo desde hace 2-3 días es una operación de extensión a norte y sur de los flancos. Yo creo que para tener un frente de más de 50 kilómetros, de tal manera que ya sea casi imposible realizar una operación de intento de embolsamiento de las 5 brigadas de reserva que le queda a Ucrania. Es decir, claro, es decir, si tú ves, creo que está más abajo, ¿no? Pokrovsk, a ver si no... Me parece que es ese. Sí, a ver, Pokrovsk está... No, más, empequeñece el mapa, un poquito, o poquito. Bueno, así. Bueno, Pokrovsk tiene que estar, eso es, por... Bien, donde veis este saliente de aquí, de aquí, más abajo, Ariel, más abajo. El que está más abajo, sí. Este saliente. Bien, si veis ese saliente, claro, es el que va a Pokrovsk directamente. Pero claro, es decir, le pueden realizar un ataque por los flancos, norte y sur, y pueden quedar las unidades ahí embolsadas. ¿Lo veis, no? Sí. Entonces, en consecuencia, antes de continuar el avance hacia Pokrovsk y romper todo el frente, conviene realizar avances a norte y sur y aumentar la longitud del frente. Casi doblarlo, porque se debe tener ahora mismo unos 30 kilómetros, pues posiblemente se intentará llegar a unos 50 kilómetros, ¿no?, de frente. De tal manera que eso haga imposible ya la posibilidad de una operación ucraniana que pueda impedir el avance sobre Pokrovsk.
Una vez que Chasiv Yar, que Torez y Pokrovsk estén en manos rusas, quedan desguarnecidas Slaviansk y Kramatorsk, y de ahí hasta el Dnieper no hay nada. Y cruza el Dnieper, Rusia. Ahí se podría producir el punto de ruptura y el colapso. ¿Cruzará el Dnieper Rusia? En estos momentos, y esto entronca con el tema de las negociaciones que dice Zelensky. De momento es imposible que pueda haber negociaciones. No puede haber negociaciones, primero, con un presidente ilegítimo, con una legislación ucraniana que dice que están prohibidas las negociaciones con Rusia, claro, con una constitución ucraniana que dice que, en la propia constitución, que Ucrania tiene que ser miembro de la OTAN, y con una operación ucraniana sobre el propio territorio ruso, aunque sea un pequeño trozo, pero con el propio territorio ruso. Con lo cual no hay nada que negociar. No hay nada que negociar. Llegado al punto en el que se produjera el colapso del frente y se llegará al Dnieper, yo no tengo ninguna duda de que los rusos cruzarán el Dnieper en dirección a Nikolaev y Odessa. Ok. Sí, Odessa no porque creo el que pivote estratégico de todo ese tema, de toda esa zona, es Odessa. Porque Odessa es la salida al Mar Negro. Y era la perla, le llamaban a Odessa, le llamaban la perla del Mar Negro, a la ciudad. Y es que efectivamente es la perla del Mar Negro. Es la perla que quieren mantener los occidentales para el control del Mar Negro. Hoy todo esto es territorio, todo esto está bajo control ucraniano, ¿verdad? Exactamente. Eso está bajo control ucraniano, pero claro, todo eso está bajo control ucraniano, pero ¿cuál será la capacidad de resistencia si se produjera el colapso? Es decir, aquí hay una serie de variables porque en los estados mayores y los cursos de estado mayor las cosas están muy cuantificadas. Hay mucha matemática, hay mucho cálculo en todas estas cosas. Y entonces, bueno, uno tiene que entender cuáles son los ratios que me indican a mí cómo se está haciendo esa administración de recursos para una guerra de desgaste. Y uno tiene que ver, pues, por ejemplo, el ritmo en el cual se hacen prisioneros, el ritmo de bajas, el ritmo de heridos, el ritmo por el cual se destruye el material, el tiempo que tarda la logística ucraniana en llegar de un punto a otro, la capacidad de poder seguir fabricando material. Es decir, ¿se tiene energía o están los sistemas de energía destruidos y cada vez se tienen menos horas de electricidad? Todo eso conforma una serie de matrices matemáticas, de matrices, en las cuales te va dando una idea real, objetiva, de la capacidad que tiene el enemigo y de la capacidad que tú tienes. Y sobre eso se planifican las campañas militares. O sea, la guerra no tiene que ver con Hollywood. No tiene que ver ni con salvar al soldado Ryan, ni con las 1001 batallitas que hemos visto en Hollywood. La guerra no tiene nada que ver con eso. La guerra es trágica, es dramática, porque la gente muere y hay destrucción. Pero la guerra es una cosa planificada. Se llamaba el arte de la guerra. Sí, claro. Porque es que, es decir, el buen general era el que se venía a planificar una campaña, marcarse unos determinados objetivos y conseguir esos objetivos. Por ejemplo, ya es evidente que después de las muchas mamarrachadas que ha dicho el régimen de Kiev y Zelensky sobre la operación en Kursk, ya se ha reconocido que el objetivo principal de la operación en Kursk era que Rusia tuviera que retirar tropas del avance en Donbass y así poder, de alguna forma, aliviar la presión del territorio ruso en su avance. Bien, eso no se ha producido. Eso no se ha conseguido. Por lo tanto, la operación en Kursk es un fracaso. Y ahora mismo es un fracaso. Y lo único que va a conseguir es que sigan muriendo soldados ucranianos para 100.000 kilómetros cuadrados de tierra agrícola que no tiene ningún valor estratégico, ya sin la esperanza de poder conseguir una operación en profundidad para llegar a Kursk o a cualquier otro punto. Es decir, ¿ya qué es? Esperar a que se vayan quemando las unidades.
¿No sería incluso mejor, más razonable decir, no, son unidades muy valiosas, no tengo casi reserva, las retiro a una posición defensiva que pueda realmente defender? ¿Que eso significa que me tengo que retirar de toda la zona de Kursk e incluso de parte de la frontera? Pues lo tendrás que hacer. Es que, es decir, la política no puede ser la que guíe técnicamente la guerra. Igual que los militares no se pueden ser los que guíen la política. Ahora, lo curioso, yo no soy un experto en temas militares, lejos de eso, pero dado que Ucrania, Zelensky, ya está en la fase de la desesperación de la defensa, porque evidentemente del otro lado se le viene una máquina aplastadora. Defensa quiere decir, no puedo ganar, no puedo, por más que le siga pidiendo a Occidente misiles de largo alcance, aviones F-16, ya perdió uno. Eso no se puede revertir, algo que va en un sentido. No indicaría la razón de decir, bueno, sentémonos a negociar por la vida de mis ciudadanos, de mis compatriotas, de los mutilados que van a quedar, de los niños que van a quedar sin padre, porque, digamos, no hay magia en esto, más allá de que al principio dijera, bueno, la verdad que los ucranianos han resistido 2 años y medio con un coraje Sí, no, vamos. impresionante. O sea, como dicen muchas veces los rusos, se nota que son rusos. Sí, claro, sí, son duros. Claro. Yo no me veo recordemos que el ejército francés en su mejor momento no resistió a Alemania en 1939 más que un mes. Alemania, Hitler llegó a París en un mes, prácticamente sin tirar tiros. Y esto se hace 2 años y medio que están resistiendo y atacando. Evidentemente, a ver, claro, la OTAN ha hecho la guerra esta con los ucranianos. Sí, porque sabía que era gente que efectivamente por su dureza y demás podía llevar adelante un desgaste como este. Es decir, han manipulado a los ucranianos para esto, para esta carnicería. Los han llevado al desastre por sus intereses. Lo que no iba a hacer ningún país de la OTAN. ¿Qué país de la OTAN está dispuesto a poner 700.000 bajas ahora mismo ya? ¿700.000 muertos en la mesa? ¿Qué país de la OTAN? Es que me río del tema. Entonces, pues decidieron envenenar a un pueblo, manipularlo y lanzarlo. Y ahora, ¿qué pasa? Si Zelensky hubiera visto por su población, si le hubiera importado algo su población, una vez que has resistido un año y te has montado una ofensiva que a la semana había fracasado, que fue la del verano anterior, chico, ahí ya, a ver, ya está, ya tienes que buscar, sentarte y negociar. Porque a partir de ahí, todo va a ir a peor. Todo va a ir a peor. Porque se está desgastando tu población, tu capacidad de enviar combatientes. Se está desgastando tu infraestructura económica, tu infraestructura militar. Se está desgastando la moral de la ciudadanía, la moral de tu ejército. Y sobre todo, se está desgastando la OTAN, que es que te manda lo que te puede mandar, porque otras cosas no te las puede mandar. Unas, porque no las tiene en suficiente cantidad y le tienen miedo a Rusia o a China. Y otra, porque no te pueden mandar determinados sistemas de armas que son muy escasos, muy caros y que pueden caer en manos rusas. Con lo cual, ahí, si Zelensky hubiera mirado por su pueblo, ahí tenía que haber cortado. El año pasado, a la semana, junio del año pasado, junio de 2023, la ofensiva ha fracasado. No ha sido capaz de pasar ni siquiera la primera línea de la línea Surovikin en la primera línea de defensa. Chicos, se acabó. Se acabó. Las fotos de los tanques Leopard y los Bradley ardiendo por las estepas deben ser suficiente para indicarte cuál es la situación. Ya está. Se acabó. Ahí tenías que haber buscado la negociación. Pero para eso hay que ser realista y saber que si te vas a sentar con el vencedor, no puedes irle poniendo condiciones maximalistas, porque se levanta y sigue.
se va a levantar de la mesa y va a seguir, porque es el vencedor. Y cada tiempo que pase, te irá comiendo más terreno, te irá destrozando más tu infraestructura, tu capacidad militar, tu capacidad de luchar, hundirá más todavía la moral de tu ciudadanía. Fíjate, desde hace pocas semanas han vuelto a salir 400.000 ucranianos del país. Es decir, nos siguen engañando un poco con las cifras. Hablan de que ya solo quedan 21 millones de habitantes en Ucrania. Yo estoy convencido que ya se ha bajado de los 20. Por los tipos de datos directos e indirectos, yo estoy convencido que se ha bajado ya de los 20. Wow. Entonces, y la pregunta es... Hay que recordar que al comienzo del conflicto tenía de la operación militar tenía 41 millones. Sí, sí. Además, personas que han quedado en el limbo porque están en Europa, repartidos por Europa, pero no son refugiados políticos, son inmigrantes, no forman parte de la Unión Europea, no tienen... Ya antes de la guerra habían salido muchos ucranianos, millones de ucranianos, porque ¿sí? Ucrania era el país más corrupto de Europa. Esto lo decía Transparencia Internacional, no me lo estoy inventando. Entonces ya habían salido mucha gente, muchos millones de ucranianos. Muchos se fueron a Rusia. Luego quedó quedó Crimea y zonas del Donbass ya en manos rusas, con su población. Luego vino la gran emigración, la gran salida cuando comenzó la operación militar. Es decir, claro, y luego, pues lamentablemente, las bajas, las deserciones, la gente que ha quedado imposibilitada para poder seguir trabajando. Es decir, es un desastre, es un desastre. Dime una cosa, mirando el mapa, querido Juan Antonio, esta es la línea de frente, más o menos, Kharkov, esto que llegará hasta acá y bueno, Mykolaiv y Odessa todavía no. Y esto sería el Dnieper, digamos. ¿Tú crees que este gran territorio, que no es población prorrusa, esta población no es prorrusa, sí está el Donetsk, Lugansk y Crimea, que esta es población rusa y que quiere ser rusa y ya forma parte de la Federación Rusa. Pero de aquí para allá, para el oeste, para el resto, ¿qué va a hacer Rusia? Porque esta es una población que, como digo, no le es simpática, no lo quieren a los rusos, además altamente intoxicados en los últimos años. ¿Qué va a pasar? Ni Rusia quiere para nada ir a hacerse con eso. No le interesa, pero los va a dejar tranquilos a estos. A ver, yo creo que en una negociación, porque al final tendrá que haber una negociación. Pero a los otros no les podés creer nada. Te van a decir que sí, que somos buenos, que no vamos a poner la OTAN. Pero ahí estará. Es que hay que decir que la negociación, cuando llegue el momento de la negociación no va a ser con, bueno, por supuesto con Zelensky no, pero no va a ser con quien gobierna en Kiev. La negociación va a ser con los Estados Unidos. Yo soy abogado del diablo, pero ya el acuerdo Minsk I y Minsk II te prometieron todo, que no iban a poner base de la OTAN, y después supimos que los armaron, los entrenaron, etc. ¿Qué garantías tendrá Rusia? Ninguna. Ninguna. Simplemente que, lógicamente, ahí va a quedar Ucrania, lo que quedaría de Ucrania sería un estado cuasi fallido, prácticamente fallido. Tendría que ser sostenido financieramente por la Unión Europea. Sin posibilidad de entrar en la OTAN, evidentemente, porque si no, no hay armisticio. Y en esa negociación, además, va que hay que hablar del Tratado de Seguridad Colectiva en Europa, que es lo que una y otra vez se olvidan, por lo que esto empezó. Por la propuesta de 17 de diciembre de 2021 que Rusia hace a Estados Unidos y a la OTAN, de decir, señores, hasta aquí hemos llegado. Que nunca respondieron, ¿eh? La OTAN nunca respondió. La OTAN no respondió y Estados Unidos respondió que no, que de ninguna manera iban a ellos a negociar nada. Con lo cual, ese tratado de seguridad colectiva se tendrá que hablar de ello. Y eso implicará volver a limitar las armas estratégicas, las armas de alcance medio, las armas convencionales, etcétera, etcétera. Todo lo que Estados Unidos renunció y inevitablemente, eso ya no va a poder impedir que estemos ante un nuevo telón de acero. Porque a esto nos han llevado. Pero, por lo menos, que pueda haber un equilibrio estratégico,
que pueda lugar el día de mañana dar lugar a una política de la distensión. ¿Os acordamos cuando en la época de la Guerra Fría la política de la distensión que llevó adelante Willy Brandt y otros gobernantes europeos? Que pueda de alguna forma pues empezar a restablecerse una confianza, etcétera. Y Ucrania pues quedará o como una especie de protectorado europeo o a lo mejor en un momento determinado con un gobierno más prorruso, no inmediatamente, pero sí a un futuro mediano, que permita un mayor desarrollo económico y una supervivencia que permita efectivamente que pueda sobrevivir algo Ucrania. Si no, si quieren mantener la guerra, hasta, como dijo aquel británico, hasta el último ucraniano, pues es que al final es que será toda Ucrania. La situación es muy grave. La situación es muy grave. Yo, obviamente que no soy un experto de temas militares, pero entiendo que creerles a lo que los anglosionistas puedan llegar a afirmar, llegado el caso, si esto no escala aún más, porque todavía no estamos... Lo que pasa, Ariel, es que también hay que tener en cuenta una cosa. Como muchas veces hemos hablado, Ucrania solamente es un teatro de operaciones militares, uno de los teatros. Es decir, aquí hay que ver lo que va a ir sucediendo en otros teatros. Y eso va a determinar también el futuro de lo que pueda pasar. Claro, si en otros teatros, como el de Oriente Medio, Asia Pacífico, Asia del Sur, lo que vaya pasando en África, las cosas siguen yéndole mal a los anglosionistas. Y si además en el tema de la economía o de la misma contestación ciudadana dentro de Europa, como estamos viendo en nuestras propias elecciones en Alemania, sigue poniendo mayores dificultades, mira, todos los frentes no los van a poder aguantar. Y el económico menos. El económico menos. Todos los frentes no van a poder aguantar. Entonces, quien planifica en un Estado Mayor, no solamente son las campañas a nivel operacional, desde el punto de vista militar, también planifica las campañas estratégicas. Y se establecen los objetivos estratégicos. Y ahí, seguramente, la cuestión del conflicto, de las operaciones militares en Ucrania, puede ser que no estén ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer posición, en el escalón en la jerarquía de los frentes de guerra, de esta guerra híbrida mundial. A la cabeza estaría China, ¿no? Claro, es decir, es que hay objetivos más importantes, pero esto lo iremos viendo según se vaya desarrollando lo que ocurra en la reunión de los BRICS, lo que ocurra en las elecciones norteamericanas, lo que ocurra en otras elecciones europeas, a ver si Macron decide poner un gobierno o siga ahí encastillado hasta que ya los franceses lo echen a palos, o a garrotazos. Es decir, no lo sé. Es decir, vamos a ver qué ocurre en Oriente Medio. Porque hay Estados Unidos puso 2 portaaviones en las últimas horas aquí en la entrada del Golfo Pérsico. Sí, puede poner los que quiera. Desde el punto de vista militar, lo que te digo, desde el punto de vista militar, puede poner los que quiera. ¿Qué quiere decir eso? No va a cambiar nada. Ok. ¿Qué va a hacer? Primero, los portaaviones hoy son un objetivo muy frágil. Muy frágil. Lo son los buques. Mirad lo que ha pasado con la fuerza expedicionaria de buques de guerra en el Mar Rojo con los yemeníes. Los portaaviones son ahora mismo realmente es un sistema de armas ya obsoleto. Realmente ya es obsoleto. No se puede permitir que, por ejemplo, 3 cohetes hipersónicos antibuques te hundan un portaaviones. Es que si eso ocurre es el final del portaaviones como al final acaban los acorazados en su día. Es decir, sería el final. Porque el portaaviones es un arma de superioridad. Yo proyecto mucha fuerza a distancia, los demás no pueden, pero yo sí, proyecto mucha fuerza a distancia y como mi superioridad es tremenda sobre el otro, ejemplo Irak, por ejemplo, ¿no? Por decirlo, o Afganistán, como mi superioridad es tremenda, pues mira, me permito ese lujo de mandar esa fuerza. Pero si el de enfrente está esperando y te pega 3 cohetazos y te hunde un portaaviones, esto es un desastre.
Sí, desastre, perder un portaaviones sería, un desastre simbólicamente sería el fin de la del portaaviones. supremacía. Sí, 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 el fin del portaaviones, ¿eh? sí, Y sí, fíjate, sí. Y y de la fíjate, mitología de los ¿para qué Estados están Unidos. estos portaaviones ahí? Para que sus aviones intercepten, si pueden, posibles cohetes iraníes o de las milicias iraquíes o de las milicias en Siria. Para eso están. Porque ¿qué piensan? ¿Atacar a Irán? ¿Unos portaaviones ahí en la costa? No, decirse, sería ridículo, ¿eh? Ridículo. No vamos, de ninguna de las maneras. Aquí lo que se tienen que dar cuenta, y algunos analistas norteamericanos lo ven, Larry Johnson, por ejemplo, se dan cuenta es que Israel se asfixia. No puede continuar contra una guerra popular prolongada por sus acciones. Israel se asfixia. Va a tardar más, menos. Y Estados Unidos ayudará en todo lo que, vamos, puedo decir, porque es parte, orgánicamente es parte de Estados Unidos. Claro. Acá Pero pregunta un amigo y tiene razón, Ana Castillo, y efectivamente han caído misiles, drones en realidad sobre Moscú en las últimas horas. Dice, ¿cambia algo en la guerra esto? nada. Mira, a ver, primero no han caído, han sido Derribado. interceptados. Lo que pasa es que cuando tú interceptas un dron, los trozos, es decir, el dron lleva una inercia, lleva una velocidad. Es decir, cuando tú lo interceptas, esos trozos mantienen una velocidad también y caen con fuerza, pueden caer sobre la calle, edificios y demás, y además posiblemente vayan incendiados o puedan tener algún artefacto explosivo insertado, con lo cual existe esa capacidad de hacer daño. Pero eso desde el punto de vista militar es absolutamente inútil. Es decir, esto solo lo hace el régimen de Kiev por una cuestión de relaciones públicas, de propaganda y de intentar animar a su propia población, que es lanzar misiles contra Belgorod, y entonces asesina a 5 civiles, entre ellos un niño, o lanza drones sobre Moscú, y entonces al final incendia un apartamento porque han caído restos ardiendo del dron en un apartamento. Esto desde el punto de vista militar no tiene ningún efecto. Esto no va a hacer para nada, ni que cambien las líneas del frente, ni que Rusia siga produciendo como está produciendo permanentemente para potenciar su capacidad de combate. Es decir, si no sé, si las fuerzas de la OTAN decidieran un ataque masivo contra las infraestructuras críticas rusas, tendrían una respuesta muy determinada, que es la utilización de armas nucleares. Sí, allí está complicada la Agencia Internacional de Energía Atómica, ¿no? Con el argentino Castillo, creo que se llama. No, Grossi. Grossi, que dicen que bueno, que sí, pero que no, pero que sí. Este señor, ya sabes, es un señor que se pasea por las centrales nucleares, y no sabe nunca de dónde pueden venir los proyectiles. O sea, es tonto. Vamos, no es tonto, se hace el tonto, porque es un organismo dominado por las potencias anglosajonas. Pero Claro. como la Organización Mundial de la Salud, como la Organización de la Prevención de las Armas Químicas, como tantas otras. Nunca se enteran de nada. Claro, nunca se entra en nada. Entonces, ellos, es decir, no, manipulan. Lo de la OPAC, la Organización de la Prevención de Armas Químicas, fue un escándalo. ¿Te acuerdas Con el que nunca se enteró que había 37 laboratorios de armas químicas en Ucrania? Nunca se enteró. No. O Y le sea, demostraron los es elementos. más, ni se enteró, ni ahora que está ya evidencia de las pruebas, pues tampoco se entera. Tampoco se Lo cual enteró. demuestra claramente lo que son. Sí, es como Vamos, los que dicen que en Gaza todavía no hay evidencia de que haya un genocidio, ¿no? No no hay estamos evidencia. seguros, dudamos, Hay que investigar más. hay que investigar más. Bueno, pero esto es el típico relato mentiroso, falso, hipócrita, cínico, de toda esta gente. Ellos saben perfectamente lo que hay, lo que pasa, pero ¿qué pensamos? Que los satélites, los sistemas de reconocimiento de señales, aguas, drones y demás, norteamericanos, no tienen monitorizado todo el Estado sionista y sus alrededores. Lo tienen monitorizado todo. Saben perfectamente cuando un avión israelí ha lanzado unas bombas en determinado punto geográfico de la franja de Gaza. Lo saben perfectamente.
No nos tomen el pelo. Esto a lo mejor a la gente que no está al día de lo que es la técnica militar y demás, pues a lo mejor se lo creen. Pero, hombre, a los que conocen un poquito la técnica militar, hombre, Israel está totalmente monitorizada ahora mismo. Y ahora viene una campaña de vacunación contra la polio, una terrible enfermedad que ataca a los niños. La pregunta que yo me hago, pero esto yo soy mal pensado, ¿qué habrán esas vacunas contra los niños No para sé. inyectar a los Yo la niños? pregunta que me hago es, ¿por qué no dejan pasar alimentos, medicinas, agua y si dejan pasar las vacunas de la polio? Sí, Es no que sé, realmente, es decir, no podemos afirmar nada, ¿no? no. Pero dígame tú si no es sospechoso, ¿no? Por eso sí, 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 sí. Es Los decir, van a vacunar a los niños, van a vacunar a pobres los niños, niños, es decir, hermanos míos. les van a vacunar la noche anterior, o sea, por la tarde, para que por la noche aguanten los bombazos, ¿no? A ver, o mientras se mueren de hambre. O sea, Informamos a los amigos que de lo que se claro, trata es que están en los huesos, literalmente, en los huesos, y le vamos a poner una vacuna. sí, sí. No hay alimentos, no hay leche, no hay agua, pero como hay brotes de polio, en realidad creo que hubo un caso, lo cual ya es de por sí gravísimo, y estamos seguros de que va a haber polio y muchas Yo otras creo cosas que más, simplemente pero la esto UNICEF es, va a esto ingresar es, vacunas. esto es un teatrillo, para dar la sensación de que efectivamente está entrando ayuda y que se mira por la salud de los niños de Gaza. Nada más. No hay nada más. No hay nada más. Propaganda. Solamente propaganda. Sí. Los niños de Eh, Gaza siguen muriendo hoy, igual que morían la semana pasada, el mes pasado y hace 6 meses. Exactamente igual. ¿Eh? Y no hay vacuna de la polio, ni de la tosferina, ni de nada que vaya a impedir eso, salvo que se ponga ya contra las cuerdas al Estado que lo está ejecutando, ese genocidio. sí, sí. Lo que vi fue una coherencia muy grande de Kamala Harris en su primera entrevista, única entrevista. Parece que está tan mal preparada esa mujer que no puede dar entrevistas más que a la CNN, que es como que si fuera su propio comité de campaña. Y le preguntaron, la periodista, me llamó la atención que fuera tan incisiva la periodista, le pregunta ahí, ¿y qué va a pasar en su gobierno frente a esto que está ocurriendo, que algunos llaman genocidio en Israel, en Gaza? ¿Cuál va a ser su actitud? Y ella dijo, déjeme ser clara, dijo ella, Kamala Harris. Israel tiene derecho a defenderse. A lo cual la periodista dice, sí, está muy bien, pero están muriendo niños, miles de niños, con bombas norteamericanas. Y ella repite, Israel tiene derecho a defenderse y bajo mi gobierno Israel va a seguir recibiendo todo nuestro apoyo. Qué fuerte, ¿no? Querido Juan Antonio, qué Bueno, fuerte. el mantra del Israel tiene derecho a defenderse lo han repetido todos los políticos occidentales. Es un mantra. O sea, esto no es casualidad. Esto se decide en los gabinetes de propaganda y de guerra cognitiva del Pentágono y de la OTAN. Y eso pasa luego, esos argumentarios pasan luego a los políticos, que repiten como loros el tema. Entonces, el Israel tiene derecho a defenderse, lo he escuchado yo de políticos españoles, de políticos europeos y de políticos norteamericanos, porque es el mantra, es como la justificación. Claro, uno diría, pero vamos a ver, ¿los palestinos están invadiendo Israel? ¿O hasta cuándo? O sea, lo de tiene derecho a ¿defenderse de quién? ¿De los ¿De niños quién? de Gaza? ¿De los ancianos de Cisjordania? O, no sé, los ciudadanos del sur del Líbano o de los altos del Golán no tienen derecho a defenderse. Están Y aquí ocupados. alguien, ¿por qué Israel tiene tanta influencia? Porque tiene dinero, son dueños de los bancos, como ya sabemos, de todo el mundo, son los dueños de los bancos, de Hollywood, de las televisiones, de los medios de comunicación, y además le ponen plata a todos los dirigentes políticos de Occidente, de Estados Unidos como de Europa. Sí, Nadie llega a presidente, a ministro, a alcalde, a diputado,
si no se arrodilla ante los anglo-sionistas y dice que Israel tiene derecho a defenderse. Querido Juan Antonio. No tiene más valor que eso, ¿eh? Es un mantra propagandístico. Sí, sí, claro. Claro que sí. Invitar a los amigos y agradecerles a todos aquellos que han decidido formarse, constituirse en miembros, como Hilda Villagrán, y Oscar y muchos más de ustedes que han decidido formarse como miembros del canal, agradecerles. Esto implica que van a formar parte de la comunidad del canal, van a recibir información especial, van a tener acceso a... No quiero dar la idea de que esto es algo exclusivo, sino que ni elitista, menos aún, para aquellos que deciden ser miembros. Es una contribución que creo que de 3 o 5 euros mensuales, y esto va a dar lugar a que haya algunas transmisiones en las cuales hablaremos exclusivamente con ellos y responderemos sus preguntas. Habrá incluso algún material especial, algunos videos especiales dedicados a ellos. ¿Por qué? Porque esto implica muchísimo esfuerzo para todos nosotros y a veces necesitamos poder tener un diálogo más directo con nuestros suscriptores. Y aquellos que han hecho contribuciones al canal, muchas gracias, desde diferente país, Juan Noya desde Uruguay, etcétera. Pi lo decía, desde Europa, muchas gracias. Y a todos ustedes invitarlos a que se suscriban al canal y le den clic a la campanita, porque la campanita es lo que les permite recibir notificaciones de cuando estemos haciendo este tipo de comunicaciones. Juan Antonio, me parece que le hemos dado una vuelta a los temas, ya van casi 2 horas. El martes próximo estaré con Fernando Moragón y el jueves, como todos los jueves, Fernando, Juan Antonio y yo estaremos los 3 juntos aquí haciendo análisis geopolítico. Y los viernes con Antonio Valdés desde el Mercurio Ahora o Nunca, haciendo análisis económicos, financieros, mundiales. Les recomiendo que visiten su sitio, el de Antonio Valdés, que espero encontrarlo por aquí, que se llama el Mercurio Ahora o Nunca. Aquí está. Recomiendo que lo visiten, es interesante, hay mucha información económica, geopolítica y que va en la misma filosofía de este canal. Así que, y muchísimas gracias a todos ustedes que han enviado cientos de mensajes que no puedo responder a todos, pero que les mandamos un abrazo. He ido poniendo algunos, tratando de no interrumpir la comunicación. Juan Antonio, creo que hemos recibido muchísimos mensajes de todo tipo, así que es un placer entonces estar contigo como todos los domingos y quedamos para la semana que viene, los jueves, los 3 juntos y el domingo próximo, si te parece. Sí, señor. Allí nos veremos. Y un saludo a todos. Un abrazo a todos, denle clic a la campanita, los esperamos, compartan los contenidos, es la forma que tienen para ayudarnos.